Imagina esto, es de noche en los llanos venezolanos, una noche como cualquier otra, oscura, caliente, con ese silencio pesado que solo conocen quienes han dormido lejos de la ciudad. Un hombre está en su casa, ya cenó, ya apagó el farol, se recuestra en su catre y cierra los ojos, y entonces lo escucha, un silbido, agudo, largo, que sube y baja como una escala musical. Pero hay algo raro, algo que no cuadra. El silbido suena cercano, casi como si viniera del patio, como si alguien estuviera parado justo afuera de su ventana. El hombre sonríe, tranquilo, se acomoda en el catre, está lejos, piensa. Cuando se escucha cerca, está lejos, todo está bien. Cierra los ojos de nuevo, y entonces el silbido cambia. Se aleja, se hace tenue, casi imperceptible, como si viniera de kilómetros de distancia, perdiéndose entre la sabana y la oscuridad. El hombre abre los ojos, se sienta despacio en el catre, porque él sabe, todos en el llano saben, cuando el silbido se escucha lejos, ya es demasiado tarde. Y esa noche, nadie en esa casa escuchó nada más, solo el sonido de algo pesado siendo depositado en el suelo afuera de la puerta, y luego el clic metódico, pausado, de huesos siendo contados uno por uno en la oscuridad. Bienvenidos a Mundo Anómalo, soy David, y hoy vamos a hablar de una de las criaturas más perturbadoras del folclore latinoamericano, una que no grita, no corre, no necesita perseguirte, solo silba y espera. Hoy hablamos del Silbón. Antes de contarles quién es el Silbón, necesito llevarlos a donde nació esta historia, porque una leyenda no se puede entender sin conocer la tierra que la creó. Los llanos venezolanos, una planicie inmensa que se extiende por el centro de Venezuela y se derrama hasta los llanos orientales de Colombia. Una región plana, casi infinita, donde el horizonte no tiene fin y el cielo se come todo. No hay montañas que detengan el viento, no hay bosques que amortigüen los sonidos. Un sonido en los llanos puede viajar kilómetros sin obstáculo. Un silbido en la oscuridad puede escucharse desde muy lejos o parecer que viene muy cerca. Es un paisaje que invita al misterio, que exige respeto, que castiga la arrogancia, y en este escenario, en este llano silencioso, caliente y vasto, es donde nació hace más de 300 años una de las leyendas más poderosas de América Latina, específicamente en Guanarito, municipio del estado portuguesa Venezuela. Ese es el lugar donde, según la tradición oral, todo empezó. Desde allí, la leyenda cruzó fronteras, llegó a Colombia, se instaló en los llanos orientales y mutó. Tomó formas distintas, se adaptó a cada comunidad que la contó, pero en todas sus versiones el núcleo es el mismo: un joven que cometió el peor crimen posible y una maldición que no tiene fin. Dicen que en los tiempos en que los llanos eran más silenciosos que ahora, vivía en Guanarito una familia, y en esa familia había un hijo. No era un mal muchacho, en el sentido de que nadie lo había formado para hacerlo. Era algo peor, era un muchacho consentido, mimado desde pequeño,
acostumbrado a que cada capricho suyo fuera una orden para los demás. Sus padres le daban todo. Su padre, especialmente, vivía para complacerlo. Y eso, a veces, es la raíz de la tragedia más profunda. Un día, una tarde caliente, como todas las tardes del llano, el muchacho quiso comer venado. No lo pidió, lo exigió. Su padre tomó su escopeta y se fue al campo. Caminó horas bajo el sol, buscó en los pajonales, en las orillas del río, en los rastros que dejaba el monte. Pero esa tarde, el llano no le dio nada. Cuando el padre volvió a casa con las manos vacías, el muchacho lo estaba esperando. Lo que vino después, nadie lo vio, pero todos lo supieron. El muchacho, en un arrebato de ira, atacó a su padre, lo golpeó, y cuando la rabia lo cegó por completo, tomó la escopeta y lo mató. Pero ahí no terminó el horror. El muchacho le abrió el vientre a su propio padre, sacó sus entrañas, las limpió, las envolvió y se las llevó a su madre para que las cocinara. La madre cocinó sin preguntar demasiado, pero algo en el olor, algo en el color de esa carne, le revolvió el estómago y el corazón al mismo tiempo. Preguntó, insistió, y cuando la verdad salió a la luz, sus gritos atravesaron toda la sabana. El abuelo, el padre del hombre muerto, fue quien dictó el castigo. Mandó atar al muchacho a un poste en medio del campo abierto, sin sombra, sin agua. Le dieron latigazos hasta destrozarle la espalda. Luego, lavaron sus heridas con agua ardiente y sábila, no para sanarlas, sino para que el dolor durara más. Cuando creían que ya era suficiente, lo soltaron y lo pusieron frente a dos perros hambrientos y rabiosos. Los perros, que en esta leyenda tienen nombre propio, los perros Tureco, los perros del diablo, lo destrozaron. Y cuando el muchacho quedó en el suelo, roto, el abuelo se paró frente a él y pronunció las palabras que sellaron su destino para siempre. Maldito eres, maldito serás para el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma. Y lo condenó a dos cosas. Primera, cargar los huesos de su padre en un saco por toda la eternidad. Nunca dejarlos, nunca descansar de ese peso. Segunda, ser perseguido sin descanso por los perros del diablo, que lo cazarían hasta el fin de los tiempos. Y el muchacho murió esa noche, pero no descansó. Desde entonces, vaga por los llanos, solo, cargado, perseguido, silbando. Quienes dicen haberlo visto, y en el llano son muchos los que juran haberlo visto, describen siempre lo mismo: una figura delgada, extremadamente delgada, como si la carne se hubiera ido consumiendo con los siglos y solo quedara hueso y ropa vieja. Alta, muy alta. Algunos dicen 3 metros, otros dicen 6. Lo que todos coinciden es que se mueve entre las copas de los árboles, como si el suelo no fuera suficiente para él, como si necesitara estar por encima de todo. Viste ropa desgastada, harapienta, un sombrero enorme de cogollo, el sombrero típico del llanero, que le cubre la cara en la oscuridad, y en la espalda, siempre, un saco viejo, sucio, que se mueve con un ruido seco y hueco cuando camina. Dentro de ese saco, los huesos de su padre. El silbón no ataca a cualquiera, tiene sus preferidos: los borrachos que caminan solo de noche por el llano, los mujeriegos, los que faltan el respeto a su familia, los que viven sin honor. Para ellos tiene un castigo particular. Se acerca, los inmoviliza
y les succiona el alcohol directo por el ombligo. Después los mata y sus huesos van al saco. Pero hay algo más perturbador que el ataque directo. Hay noches que el Silbón no viene a matar, viene a anunciar. Se sienta afuera de una casa, en silencio, y empieza a contar los huesos de su saco, uno por uno, en la oscuridad. Si alguien en la casa lo escucha, si alguien se despierta, sale, lo ahuyenta, la familia está a salvo. Pero si nadie lo oye, al amanecer, alguien en esa casa no se levanta. Y luego está la regla que ya conocen, la que escucharon al inicio de este video. Si el silbido suena cerca, está lejos, no hay peligro. Si el silbido suena lejos, ya está aquí. ¿Por qué esta inversión? Nadie lo sabe con certeza, pero los viejos del llano dicen que es parte de su maldición. El silbón no puede acercarse en silencio, tiene que silbar, siempre, es su condena, y el engaño del sonido es lo único que le queda de astucia. ¿Cómo protegerse? 3 cosas lo espantan, y no es casualidad cuáles son. Un látigo, como el que usó su abuelo para castigarlo. Ají picante, uno de los elementos con que lavaron sus heridas. Un perro, como los perros del diablo que lo persiguen eternamente. Los mismos instrumentos de su castigo son su única debilidad, como si la maldición estuviera construida para que nunca pudiera escapar de lo que hizo. Hasta aquí la historia que casi todos conocen, pero hay cosas sobre el Silbón que rara vez se cuentan, capas que hacen esta leyenda mucho más rica, mucho más compleja de lo que parece a primera vista. La primera, la versión colombiana. En Colombia, especialmente en los llanos orientales, la misma figura existe, pero con una historia de origen completamente diferente. Allí, el Silbón no fue un asesino, fue un hombre mujeriego y parrandero que murió solo, abandonado por todos, y su condena no es el castigo por un crimen, es la soledad eterna. Por eso silba, no para asustar, sino para llamar, para atraer compañía, para que alguien se acerque y esté con él en la oscuridad. Piénsalo un momento, la misma criatura, el mismo silbido, el mismo terror, pero en Venezuela es un monstruo que paga por su crimen. En Colombia es un alma solitaria que busca lo que nunca tuvo. ¿Cuál de las dos versiones les parece más aterradora? La segunda capa, la función social de la leyenda. En noviembre de 2003, Hugo Chávez declaró públicamente que el Silbón no existe. Su ministro de Turismo fue más lejos y explicó que la leyenda fue inventada por terratenientes y ganaderos para impedir que los campesinos salieran de noche y robaran el ganado. Una herramienta de control, un monstruo fabricado para mantener a la gente pobre dentro de sus casas cuando oscurecía. ¿Es verdad? Puede ser. Muchas leyendas tienen ese origen práctico, el miedo como mecanismo de orden social. Pero aquí está lo interesante. 3 siglos después, la gente del llano sigue saliendo menos de noche, sigue enseñándole a sus hijos a escuchar el silbido, sigue poniendo perros en las puertas. La herramienta se volvió creencia, la creencia se volvió identidad, y la identidad es mucho más difícil de matar que un monstruo. La tercera capa, el simbolismo del saco. Esos huesos que carga el Silbón eternamente no son solo el trofeo de su crimen, son su condena. Piensen en lo que significa cargar los restos de alguien a quien amabas, porque a pesar de todo era su padre, durante siglos, sin poder dejarlos, sin poder enterrarlos, sin poder decirle adiós. El saco es la culpa. El saco es el arrepentimiento que llegó demasiado tarde. El saco es todo el peso de un acto que no tiene marcha atrás. Y quizás por eso esta leyenda ha durado 300 años, porque todos, en algún momento, hemos cargado con algo que no podemos soltar. Cuando investigo leyendas, siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué sobreviven?
Porque una historia nacida en un municipio de Venezuela en el siglo XIX sigue viva hoy, cruza fronteras, llega a un canal de YouTube en Acapulco y ustedes la escuchan desde donde están. Mi respuesta es siempre la misma, porque no habla de monstruos, habla de nosotros. El Silbón no es la historia de un ser sobrenatural que vaga por el llano, es la historia de lo que pasa cuando el orgullo se vuelve más grande que el amor, cuando el capricho se vuelve más importante que la vida de otro, cuando un acto de un segundo define una eternidad. Y hay algo más que me parece imposible de ignorar, ese saco de huesos. Cargarlo no es un castigo físico solamente, es un recordatorio perpetuo, un ancla, algo que dice, noche tras noche, kilómetro tras kilómetro, no puedes olvidar lo que hiciste. No sé si el Silbón existe, pero sé que esa sensación, cargar algo que no puedes dejar, es de las más humanas que existen. Esto fue Mundo Anómalo. Soy David. Si llegaron hasta aquí, ya saben lo que significa. Les gustan las historias que no se cuentan en cualquier lugar. Si este video les llegó, compartan, denle like y cuéntenme en los comentarios. ¿Escucharían a alguien contar huesos afuera de su puerta a las 3 de la mañana? Porque yo no estoy seguro de querer saberlo. Hasta la próxima, y recuerden, si escuchan un silbido que suena muy lejos esta noche, no abran la puerta.